Hola, mi nombre es Jesús Galarcio, soy ingeniero industrial egresado de la Universidad de Córdoba. Digamos que ante la preocupación generalizada que existe ante todo este tema del coronavirus, quise darme la tarea de investigar un poco. No soy epidemiólogo, no soy estadístico, aunque sí he trabajado, digamos, en algunas investigaciones. Y digamos que estuve instruyéndome un poco sobre este tema para realizar una estimación del número de infectados reales en el departamento de Córdoba a día 12 de julio. Es decir, las personas que entre el momento en que inició la pandemia y el día de hoy han podido infectarse, sea que estén asintomáticos, que hayan fallecido, que se hayan recuperado o que en este momento aún se encuentren luchando contra esta enfermedad. Empezamos con el concepto de tasa de letalidad, que está dado por el número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado sobre el número de casos diagnosticados de la enfermedad en el mismo periodo. Este dato podemos encontrarlo precisamente por acá en una investigación realizada en el año 2000 de las principales medidas en epidemiología. Luego, con esto en mente, de tasa de letalidad, podemos encontrar estas tres fórmulas. Tenemos CFR, que está relacionada con los casos reportados directamente y con el número de fallecidos. ¿Qué pasa con esta tasa? Si nosotros quisiéramos sacar algo de esta fórmula, tendríamos el problema de que los casos reportados tienen muchísimos inconvenientes en cuanto a la parte metodológica, la parte de adquisición de recursos y, digamos, bueno, muchos problemas. Nosotros necesitaríamos tener un IFR, que es la tasa de letalidad del total de infectados, que se diferencia pues directamente de la CFR en que la IFR incluye infectados asintomáticos y no diagnosticados y también las personas fallecidas, como ya había mencionado. Entonces, continuando, lo que se pretende realizar acá, pese a que sabemos que existen modelos muy complejos para entender esta pandemia y su comportamiento, nosotros nos vamos a enfocar solo en esta fórmula. Y por lo que, digamos, no podemos decir que esta investigación sea, digamos, rigurosa ni concluyente, pero sí nos da a nosotros, digamos, una perspectiva o una idea de cómo podría estarse comportando realmente esta pandemia. Entonces, tenemos el total de infectados como el número de fallecidos, que sí conocemos, y como entre el porcentaje de IFR. Pero ¿cuál es el porcentaje de IFR? ¿Qué sabemos? Aún no existe un consenso sobre esta cifra. No se sabe, internacionalmente se está investigando, pero todavía no se sabe cuál es el porcentaje exacto. ¿Qué sabemos? Sabemos que esta cifra está asociada al coronavirus, no a las variables demográficas, es decir, pues no depende de cuántas personas estén en una población, del gasto sanitario ni de los servicios sanitarios. Sabemos que existió un crucero con una persona infectada y se realizó una investigación muy interesante donde se estimó este IFR en 1.3%, es decir, que de todos los infectados en este crucero, solo el 1.3% fallecieron. Los otros eran asintomáticos o se recuperaron. Y otras estimaciones hablan de un IFR aún más pequeño, de 0.66. Estos parecen datos alentadores, pero si nos devolvemos y vemos esta fórmula, podríamos ver que no es tan así, porque digamos que nos estaría hablando de que la enfermedad se está propagando a proporciones mucho más grandes de las que realmente estamos midiendo. ¿Por qué? Porque entre más pequeño es el valor de IFR, mayor va a ser el total de infectados reales en nuestro departamento, y esa sería como la lógica. Hay muchos más estudios, ninguno de estos dos IFRs es el definitivo ni el concluyente, como digo. Y pues se analizó departamento de Córdoba, Montería, Lorica y Cereté, utilizando estos datos de número de fallecidos, que pues fueron los que se encontraron
disponibles los que encontré disponibles el 12 de julio. Vale, quizá hayan cambiado, pero en este sentido analizamos varias tasas. Primeramente, la CFR, que viene siendo la tasa de letalidad en Córdoba según casos detectados, y encontramos que es muy alta con respecto a la teórica, que la teórica es la que podríamos encontrar nosotros directamente en investigaciones y que aún no se ha calculado realmente. Córdoba, 10%, es el número de fallecidos sobre el total de casos detectados. ¿Qué pasa con esta tasa? Al ser tan grande y tan alejada de la que se ha encontrado en diversos estudios, lo que nos dice es que necesitamos mejorar la metodología que se utiliza para la toma de muestras y la oportunidad de las mismas. A nivel global encontramos un 4.4% en esta tasa de letalidad. Esta cifra tampoco es muy confiable porque requeriría que todos los países a nivel mundial hicieran bien la tarea y detectaran bien los casos. En Colombia encontramos un 3.6% que, insisto, es buena, pero podría ser mucho mejor y no representa, o digamos teóricamente, porque todavía nada está dicho con esta enfermedad, no representa digamos el dato real de la enfermedad. Por su parte, pues calcularemos nuestras estimaciones basándonos tanto en el IFR del crucero como en el IFR de otro estudio realizado donde se habla de un 0.66%. Ok, estimando en Córdoba como tal a nivel de departamento, encontramos que si estuviéramos en el crucero, si Córdoba fuera el crucero y tomáramos 1.3% como referencia de tasa de letalidad, tendríamos actualmente aproximadamente 13.385 personas infectadas reales, entre fallecidos, personas circulando, asintomáticos, sintomáticos, personas que piensan que es una simple gripa o que es una virosis que está dando. Si, por el contrario, tomamos el otro estudio donde dice que la tasa de letalidad es más baja, es decir, de 0.66%, hablando de IFR, tendríamos en Córdoba un total de 26.364 personas infectados reales. Estimación del número actual de infectados reales en 3 municipios en Córdoba. Pues para Cereté, Lorica y Montería. Concretamente, en Cereté, digamos que el caso está cercano, pues lo que nosotros encontramos y que logramos detectar con todo el esfuerzo que se ha hecho, digamos a nivel local y a nivel departamental, es de cerca de 169 casos positivos, ¿sí? Pero podríamos estar hablando, si tomamos la referencia del crucero, de cerca de 1.308 personas infectadas reales en algún momento desde que empezó la pandemia, y que quizá muchísimas creen que no tienen absolutamente nada, y esto es muy peligroso. Si tomamos como referencia la otra investigación, tendríamos cerca de 2.576 personas infectadas reales. Nuevamente, estos datos incluyen personas que ya han fallecido, personas recuperadas, sintomáticos, asintomáticos y todo esto, ¿vale? Lorica, si tomamos con referencia el crucero y digamos, bueno, listo, la tasa que se calculó, el IFR que se calculó en el crucero de 1.3% es la tasa de la enfermedad, el IFR de la enfermedad. Entonces tendríamos aproximadamente 2.692 personas infectadas reales en Lorica. Si por el contrario el valor es menor, quiere decir que el número de personas infectadas reales es mayor y que va a ser mucho más difícil controlar todo este tema. Cerca de 5.303 personas. Por último tenemos el caso de Montería, un poco más preocupante, y nos habla de una cifra de que
Si fuera con el dato del crucero, tendríamos 6.846 personas infectadas reales. Y si tomamos el otro dato, tendríamos aproximadamente 13.485 personas infectadas reales desde el momento en que inició la pandemia hasta ahora, incluyendo asintomáticos, sintomáticos, recuperados y fallecidos. Conclusiones de todo esto. El peor escenario, es decir, si no se hace nada, si las medidas implementadas no han funcionado o si las personas no las han acatado, Córdoba podría tener ahora mismo entre 13.385 y 26.364 personas infectadas reales. Bajo la misma premisa, es decir, si no se hace nada, si las medidas no han funcionado, si las personas no las han respetado, tendríamos en CRT realmente entre 1.308 y 2.576 personas infectadas reales. Para el caso de Lorica, entre 2.692 y 5.303. Y para Montería, entre 6.846 y 16.485. Estos números son muy sensibles, dependiendo de cuál sea el IFR, que aún no se ha detectado realmente un valor concreto, pero que sí se dice que está cercano al 1%. Más casos van a haber, sí. O sea, depende mucho de esta cifra. Una estimación más rigurosa de esto para pues los conocedores de este tema pues sería estableciendo una relación entre el IFR y el número de fallecimientos por edades, para lo cual, por lo cual los valores aquí mostrados no son definitivos ni son concluyentes. Otros factores que pueden afectar a esta estimación, ¿cuáles son? Que un paciente que se haya dicho que murió por COVID realmente haya muerto por COVID. Pues la calidad de estos datos es fundamental y estos datos pues también las estimaciones son muy sensibles a este número. La tasa de contagios, cómo se comporta esta tasa de contagios, digamos que tendríamos que tener unas muy buenas medidas que sean muy concretas, que sean muy pertinentes y oportunas para saber realmente cómo se está comportando la tasa de contagios en nuestro departamento. Y digamos que por muchas limitaciones, pese a todo el esfuerzo que se ha realizado desde la gobernación y desde las alcaldías, no ha sido posible tener la efectividad que se requiere para que todos estos valores fueran totalmente confiables y pudiera realizarse una investigación un poco más rigurosa sobre este tema. También depende del impacto de las medidas implementadas por los gobiernos departamentales y locales, es decir, si las medidas que se han implementado impactan de forma positiva en frenar la tasa de contagios, puede que estos valores sean inferiores. Y también depende mucho del comportamiento de las personas. Finalmente, estas cifras son ilustrativas, las medidas correctas y oportunas y nuestro comportamiento responsable juegan un papel fundamental en todo esto. El mensaje final es que el factor más importante eres tú. El factor más importante somos nosotros. De nuestro comportamiento depende que estas cifras no sean tan altas. Si no hacemos nada por nosotros mismos, por nuestra comunidad, si no nos hacemos responsables y realmente nos ponemos la camiseta, no vamos a lograr buenos resultados.